¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buena semana, ¿eh? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Buena semana para vos también. Bueno, ¿qué está pasando con el trigo? ¿Qué está ocurriendo con el trigo y con las lluvias? Esto trae evidentemente trayendo algún inconveniente. Sí, la realidad de las cosas es que el clima ha cambiado la situación de varias cosas, ¿no? El clima trajo aparejado no solamente problemas que son sustancialmente visibles para la hacienda, sino que también para aquel que tuvo que hacer algo de trigo o tuvo que hacer algo de maíz. Viste que en la mayoría de las producciones agrícolas siempre se habla de una siembra de primera, una siembra de segunda, cosechas tardías, cosechas tempranas. Bueno, estos son porque tienen que ver con las especies de repeticiones, el changüí de la parte agrícola que le da a todo cultivo. Cuando se implanta el primero es el que va a salir con las mejores condiciones, por eso es de primera. Y cuando se planta en la segunda etapa, que es nomás ahí muy cercanita, una con la otra, es ese maíz de segunda que bueno, por ahí no tiene una gran trascendencia en cuanto al cultivo en general, pero en lo económico, bueno, no llega tanto al talante del cultivo de primera. Pero en este caso, en lo que respecta al trigo específicamente, la merma que se va a producir, producto obviamente del clima en concreto, es para el trigo. Y esto, y la lluvia, que sigue cayendo en vastas zonas de producción pecuaria, hacen que, en este caso, el maíz tardío, que es el que se va a sembrar a poco tiempo después, ya no más cercano, estamos dentro de las primeras reglas del juego, pueden hacer que pasen a ser un boom, claro, porque obviamente el mejor le dio paso al que más o menos anda bailando ahí con la pelota, entonces eso hace que crezca. Hace 10 años, por ejemplo, el 80 al 90% del maíz se sembraba entre el 25 de septiembre y el 10 de octubre. Hoy, entre el 50 y el 60% de los productores está prácticamente inclinándose por fechas más tardías. ¿Por qué produce esto? Y bueno, específicamente por lo que hablábamos recién. Estamos hablando de que el clima está dándole la posibilidad, por un lado, de implantar más tarde, pero por el otro, le está dando esa posibilidad ya que no puede hacerlo más temprano, cosa que antes pasaba más temprano en conjunto con el trigo, Marcelo. Está claro. ¿Y cómo es digamos, porque ha habido tantas nuevas producciones, tantas nuevas siembras y de características distintas a lo que era habitual? Digamos, antes uno cuando iba por los campos veía trigo, veía girasol, digamos, después, bueno, obviamente vino la soja y demás, pero se sigue produciendo trigo en la misma forma que en los últimos años, ha crecido, ha bajado, se ha mantenido. ¿Cuál es el panorama en general de esta producción? Bueno, en realidad, viste, el trigo es un evento muy cambiante, ¿no? Uh-huh. A veces el trigo, digamos, es el salvador de mucho, porque el trigo se usa en potencia en muchas harineras, en muchos molinos que tienen que ver con la utilización de la harina, y es un factor muy potente de comercialización, porque es el que lisa y llanamente nos da el pan de todos los días. Sí, claro. Entonces, es una producción de muy alto rinde. Más allá de que podamos verlo, digamos, equipararlo con la soja, bueno, a veces no tiene punto de equiparación, ¿por qué? O de comparación. El por qué, y porque la soja tal vez va para mercados diferenciados, va para mercados externos, donde se produce en el diario y en el mercado a término, y tiene diferentes formas, pero el trigo sí, el trigo es de todos los días. Pero, ¿qué pasa? En otras zonas, como por ejemplo estas, donde netamente estamos hablando de zonas más ganaderas, uno elige a veces hacer más trigo y a veces hacer menos trigo. También tiene mucho que ver con cómo se está comercializando, ¿no? El trigo a nivel disponible, a nivel cámara arbitral de cereal, que es la que te da el día a día en cada puerto. Y en ese mismo contexto, en el que te dan el día a día por cada puerto como se cotiza, tanto sea en Quequén, como en Bahía Blanca, como en Dársena, Buenos Aires, o como en Rosario, genera que uno diga, bueno, en este año o en esta época
voy a hacer algo de trigo y en esta época no lo voy a hacer porque me conviene hacer más el maíz. ¿Cómo es lo que está sucediendo ahora, por ejemplo? Vos date cuenta de que el trigo no utiliza la misma cantidad de agua que sí utiliza el maíz. Entonces, todo esto que es netamente desaprovechable para el trigo, porque aparte no tengo terreno para sembrar el trigo de forma, en una forma mucho mejor que la del maíz. El maíz se sostiene mucho más, ¿entendés? Entonces, y aparte utiliza muchísima más cantidad de agua. En este sentido, y utilizando esa mayor cantidad de agua, es que el productor empieza a hacer los números. Y esto que te digo y que te decía hace un rato, hace 10 años, el 80 al 90% del maíz se sembraba entre el 25 de septiembre y el 10 de octubre. Hoy, entre el 50 y el 60% se está inclinando por fechas aún más tardías, porque hay un exceso hídrico. Y obviamente este exceso hídrico provoca estas situaciones, ¿no? Bien, y que esto en definitiva al producto final no modifica, digo, esto de que vaya en otras fechas que no son las habituales, que se puedan correr, que se pueda, digamos, como decís vos, digamos, en forma tardía, no tiene no es que para este producto hay que sembrarlo en la fecha correspondiente. Claro, no, tiene alguna injerencia al final del camino. Vos fíjate que hoy, por ejemplo, en Quequén, el trigo, el disponible para la Cámara Arbitral de Cereales, está cotizando en 2.896 pesos la tonelada, hasta 3.000 en el puerto de Bahía Blanca y hasta 2.900 en el puerto de Rosario, contra el maíz, que hoy por hoy cotiza mucho menos. En Dársena a Buenos Aires no tiene cotización, pero sí lo hace en Quequén con 2.300 pesos la tonelada, en Bahía Blanca con 2.400 y en Rosario con casi 2.400 también. Mientras que hablamos de otros cultivos, el girasol en Bahía Blanca cotizó hoy en 5.000 pesos la tonelada, mientras que la soja lo hace en un promedio de entre 4.200 y 4.400 pesos, o sea, el promedio estaría rondando los 2.300 pesos la tonelada. Son diferencias en los cultivos que vos date cuenta cuando hablamos específicamente de cómo cotiza el trigo, 2.800 a 3.000 pesos la tonelada, contra el maíz de 2.300 a 2.400, ¿por qué hacen esta cuenta los productores y dicen, prefiero hacer el maíz? Porque, habida cuenta de que vos podés vender casi en 3.000 pesos la tonelada, puede ser también que producto del agua, producto del mal estado del campo, producto de muchas cosas que tienen que ver a la hora de cosechar tu cultivo, te lo termines perdiendo. Y no el maíz, hacerlo un poquito más tarde, cuando el agua se retire un poco más, con los calores, que igual se lo van a aguantar, lo vas a cosechar y ese tardío igual lo vas a vender. Entonces, esa es la gran diferencia que tiene un cultivo contra el otro, a pesar de que uno vale menos que el otro. Claro, está claro. Bueno, y ahí está el negocio también, digamos. Sí, claro, exactamente, ni hablar. está el métier del asunto. Por supuesto. Bueno, Martín, ahí algún día vamos a ampliar sobre este programa que se llama Prueba al Futuro, que está tan vinculado a los puertos, al río y al mar, con el trabajo. Alguna vez lo hablamos con, entre otros, Julio González Infran, y la importancia de la marina mercante, que no solamente es la marina mercante que los barcos estén navegando, sino que lo importante es lo que llevan esos barcos, y mucho de la producción que llevan esos barcos es justamente lo que se produce en los campos, y allí nombrabas Quequén, Rosario, puertos cerealeros por excelencia, que, bueno, algún día sería interesante intercambiar opiniones sobre este tema y profundizarlo un poquito más, pero bueno, seguramente lo haremos próximamente, ¿eh? Sí, no hay ningún problema. Es más, ni me lo cuentes, porque yo lo viví. Mi padre, como siempre te he contado en forma privada, trabajó para la línea del Estado, para él, líneas marítimas del Estado, en los buques cargueros, precisamente en Río Cincel, que fue el primer buque que transportó, entre otras cosas, a nuestros queridos soldados correntinos y pistas para ir a Malvinas en medio del conflicto. Pero más allá de eso, de ser utilizado para eso, yo recuerdo de haber ido a compartir guardias de fin de semana con mi padre, en donde el buque se empezaba a cargar de cereales para llevar a Rusia, para llevar a España, para llevar a Estados Unidos y otras costas, y vos veías que el buque se inclinaba para un costado de la cantidad de carga que tenía y después se empezaba a equilibrar para el otro lado. O sea, una máquina de producir la Argentina en aquellas épocas, en los 80, en parte de los 90, a través de los buques donde llevábamos y suministrábamos de mucha cantidad de cereales a través de nuestros buques de carga y de nuestras líneas mercantes al resto del mundo.
Sí, sin duda, sin duda. Así que será un tema que pronto lo estaremos evaluando entre especialistas seguramente. Martín, que tengas un buen final de lunes y bueno, tomamos contacto como siempre aquí en Pro al Futuro, ¿eh? Bueno, yo les deseo que también ustedes tengan un buen final de lunes. Espero que Ferrada haya encontrado el camino de vuelta, porque me dijeron que entre algunas cosas, cuando estuvo lo de la mujer rural, Sí. quiso andar a caballo y hacer una de las pruebas de rienda, y fue el conflicto de la zona, porque apareció muy emparejado, dicen como tapa de alfajor, pegado con uno de los mejores que sabe andar a rienda. Sí, el problema fue que en un momento nuestro productor se, digamos, inclinó hacia adelante de su cuerpo y el cuello del caballo tuvo algún inconveniente, no sé si había alguna veterinaria, que seguramente las veterinarias de lobos y zonas son más especialistas en animales de ganado que en animales, digamos, tipo mascota, debe estar trabajando duro para poder enderezar el cuello, me parece. Mire, a mí me llegó otra versión. Dicen ¿sí? que se inclinó para adelante para que con parte de su pelo, de como ganador al caballo, con parte del pelo de él. Cosa de Ricardo. Claro, cosa sí, que la no melena que tiene, claro. Pero claro, él creyó que estirando un poco el pelo podía dar ganador al caballo de él, pero bueno. Y bueno, no, y bueno, algo habrá ganado porque está contento, así que... bueno, me alegra. Seguramente. Chao Martín, hasta mañana. Nos vemos, hasta luego. Un abrazo.